Bien, vamos a ver en este vídeo los patrones de distribución de los seres vivos, los que se conocen como los biomas. También vamos a hablar de los ecosistemas más propios de nuestro país. Y por último vamos a abordar las medidas para la conservación de la diversidad, su importancia y las amenazas que tiene actualmente. Bien, como decíamos, los biomas son zonas de la Tierra que tienen climas parecidos. Entonces, al tener un clima parecido, se determina qué vegetación aparece y por tanto la fauna. En el caso de los biomas terrestres existe una cierta relación entre la distribución de biomas por latitud y por altitud. Aquí tenemos el mapa según la latitud y tenemos la tundra, taiga, las grandes estepas y praderas, el bosque caducifolio, el bosque esclerófilo, desiertos, la sabana y la zona tropical. Y lo que os decía es que también tenemos que valorar que algunos de estos repartos de biomas no se deben solamente a cuestiones climáticas, sino que son afectados por ciertas formaciones montañosas o los vientos, las corrientes y demás. Bien, la tundra, vamos a empezar por ahí, es el límite entre las zonas de nieves perpetuas y zonas donde no hay nieve a lo largo del año. Entonces el clima es frío y la precipitación en forma de nieve, y tenemos en el suelo una parte que está siempre congelada, que se conoce como permafrost, y una parte superior que se congela en invierno y se descongela en los meses más cálidos, que es el mollisuelo. La desaparición del permafrost por la emergencia climática es uno de los grandes problemas, porque ese permafrost acumula gases de efecto invernadero. Entonces se va a hacer una reacción en cadena. Se deshace el permafrost, más gases de efecto invernadero, más calentamiento, se deshace más permafrost, no nos interesa nada. Y luego la vegetación, como os decía, son especies herbáceas, y la fauna tenéis aquí representantes. La fauna de los biomas del norte se conecta entre sí. Entonces tenemos oso polar, que es muy propio de las nieves de las zonas de nieves perpetuas, oso pardo y animales adaptados que tienen dos tipos de pelaje, uno de verano y otro de invierno, que ya vimos también en otro vídeo. El siguiente bioma sería la taiga. La taiga se localiza, como veis en el mapa, en las zonas frías, y también engancha con zonas templadas. Digamos que es un bioma de transición. La vegetación es característica por las coníferas, tenemos abetos, pinos, y en las zonas más húmedas cerca de los ríos aparece el bosque galería con abedul, chopo y demás. Aquí veis diferentes especies de animales también, que es muy variado. Tenemos oso, reno y demás, y muy interesante que dibujan las madrigueras bajo tierra para evitar el frío. Luego el bosque caducifolio, ese que se ubica en latitudes medias y es en la zona donde tenemos marcadas las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Según la continentalidad, es decir, lo alejado que estemos de los masas oceánicos, será más seco, y al ser más seco, pues cambiará un poco las especies vegetales que aparecen. La vegetación dominante es de hoja caduca y tenemos castaños, robles, hayas. Yo creo que esta es una chopera la imagen, y luego la vegetación, o sea, la fauna que veis aquí en el dibujo, pues volvemos a tener oso, que hemos visto en los tres biomas que hemos visto hasta ahora, mucha avifauna, muchas aves, también muchos insectos, y destaca en nuestro país el urogallo, que es una especie en peligro de extinción, y también las manadas de lobo, muy características de este tipo de bosques. Tenemos el bosque esclerófilo, que se conocía como el bosque mediterráneo, que está, como su nombre indica, alrededor del Mediterráneo, pero también aparece en zonas de California, de Chile, de Sudáfrica y de Australia. Se caracteriza porque el verano es muy seco y las lluvias se centran en otoño y primavera. La vegetación es xerófita, es decir, está adaptada a periodos de escasez de agua. Aquí tenemos una dehesa, y en primer plano una encina. La encina, el olivo y demás tienen las hojas coriáceas muy duras para evitar la pérdida de agua, y en el embés tienen pelos para que el agua que sale por los estomas se acumule ahí. También hay mucho arbusto. Aquí tenemos la fauna, que hablamos pues sobre todo del lince, que es la especie más emblemática, pero también hay muchos mustéridos, como el visón o la comadreja, también ciervos, muchas aves rapaces. Es una zona además donde los animales, sobre todo las aves, suelen migrar o bien vienen en invierno, porque en invierno la encina es cuando madura la bellota, y bajan especies del norte para alimentarse de esa bellota, o bien en verano vienen especies que están adaptadas a hacer la cría aquí, como el vencejo, las golondrinas, que llegan en verano. Bueno, las grandes praderas son extensiones normalmente grandes en latitudes medias, donde la temperatura es media y la lluvia también es moderada. Es un ecosistema un poco duro porque es muy inestable. Pero bueno, cuando las lluvias son menos frecuentes se llaman estepas, y las estepas han dado lugar a algunas de las grandes civilizaciones, como los mongoles. Aquí tenéis una zona esteparia seca donde hay
Poca vegetación, que esté principalmente de tipo herbáceo. En cuanto a la fauna, aquí me gusta mucho la butarda, que es esta ave de aquí, que es el ave más voladora más grande de Europa. Son muy típicas también las rapaces. La cetrería, el arte de controlar rapaces, nace de las civilizaciones que se originan en la estepa. Y además tenemos grandes manadas de herbívoros como los caballos o el ciervo almizclero, que aprovechan el alimento que encuentran en las estepas. Bien, luego tenemos el desierto. Obviamente todos sabéis que en los desiertos llueve poco y cuando llueve, llueve de forma torrencial. La vegetación es escasa porque no hay agua ni suelo, pero sí que aparecen ciertos animales, sobre todo insectos, pero también algún reptil, algunas aves adaptadas a estas condiciones extremas. La sabana es la zona de transición antes de llegar a la selva, entonces suelen ser también parecido a la dehesa, zonas de pradera con árboles alternando, que son las acacias principalmente, y la fauna es muy conocida porque en muchos documentales sobre la sabana tenemos las grandes manadas de herbívoros, ñúes, cebras, elefantes, y a la vez grupos de carnívoros como leones, hienas, guepardos, además de muchos insectos. Por ejemplo, aquí tenemos termiteros, que las termitas pueden construir hasta casas de 3 metros de altura. Y luego la selva tropical, pues no vamos a entrar porque podríamos estar un trimestre entero hablando de selva tropical. Son ecosistemas donde llueve todos o casi todos los días, las temperaturas están muy estables en torno a los 20-25 grados y da lugar a una explosión de vida. Entonces tenemos una gran diversidad de especies animales y vegetales. Aquí además hay mucha diferencia entre las especies que aparecen, por ejemplo, en la zona tropical del sudeste asiático con la que aparece en la selva africana con la que aparece en Sudamérica, porque como es tan diverso, hay mucha evolución en paralelo. Total, que nos podemos pasar un mes hablando de selva tropical y no nos toca. Vale, en cuanto a los biomas acuáticos, recordad que el 70% de la superficie del planeta está cubierto por agua y según la salinidad hablamos de agua dulce o biomas marinos. En el agua dulce hablamos de aguas remansadas, aguas estancadas. Aquí os he puesto 3 imágenes donde se ve bastante bien. Estos son las lagunas de Ruidera, que están en Ciudad Real. Este es el lago de Sanabria, que era un antiguo glaciar que está en Zamora. Y esto es Doñana, que es un humedal de agua remansada, pero de muy poca profundidad, que durante el verano se seca y se convierte casi en un desierto, y durante la primavera y el otoño es una zona de paso de muchas aves. Y luego tenemos las aguas corrientes, que el agua se mueve, y también tenemos 2 imágenes de España. Este es la chorrera de San Mamés, que está aquí en la Comunidad de Madrid. Aquí, claro, la vida que va a haber va a ser muy diferente a esta de aquí, que es el río Tinto, que está en Huelva, que atraviesa una zona rica en azufre y tiene esta forma, huele bastante mal, pero aunque es un ecosistema muy complicado, hay bacterias que se han adaptado a vivir en ese ecosistema. Entonces, los biomas tienen sus especies vegetales y animales, peces y demás, pero también participan en los ecosistemas terrestres porque son el lugar de donde cogen agua las especies terrestres. Luego, en cuanto a los ecosistemas marinos, tenemos dos zonas, la zona nerítica, que sería esta parte de aquí, que es lo que se conoce como la plataforma continental, donde la profundidad no es muy grande y llega la luz, entonces suelen ser ecosistemas ricos en especies animales y algas. Os he puesto el ejemplo de la Posidonia oceánica, que hablaremos luego. Y también recordar que los barrancos también son zonas de costa y ecosistemas bastante ricos. Y luego tenemos las zonas de ecosistemas oceánicos, cuando ya las aguas son profundas. Tenemos una zona fótica, que está hasta donde llega la luz, a los 200 metros, que sería esta parte de aquí, y luego una zona afótica, que ya no llega la luz, y además soporta muchísima presión, porque ya son más de 200 metros de agua por encima, pero aún así tenemos especies que viven ahí. Esto es un tiburón en una zona fótica, pero claro, al ponerle la luz para hacer la foto, pues es un poco incoherente. Y luego las zonas abisales, donde aparecen este tipo de seres vivos, que ni la ciencia ficción, vamos. Bien, y luego de las regiones biogeográficas solo hay que decir que es otro tipo de división, no como los biomas marcada por el clima, sino marcada por la distribución evolutiva. Zonas que han estado en contacto y que han permitido la evolución en conjunto de los seres vivos que aparecen. Entonces tienen más relación entre esos seres vivos y han hecho una distribución en regiones biogeográficas. Bien, vamos a hablar de los ecosistemas en España. Tenemos, de siempre os habrán dicho, la parte mediterránea y la parte atlántica. Además tenemos las islas que, sobre todo las Canarias, tienen una gran diversidad.
y muchos kilómetros de costa, así que tenemos también muchos ecosistemas acuáticos. Aquí tenéis los humedales en España, que son estos puntitos rojos, son principalmente embalses, pero bueno, los humedales son muy importantes porque son zonas de paso y de descanso para las aves en las migraciones, además de ser refugio de anfibios que están bastante fastidiados con la emergencia climática y requiere una alta especialización de las especies que viven en estos humedales. Aquí tenemos una espátula, ¿vale? El color parece un flamenco, pero el color del flamenco viene por los cangrejillos de los que se alimenta. Entonces la espátula se llama así por la forma de su pico, que es muy parecida a la herramienta de cocina. Y como en esta zona donde se ha sacado la foto se alimenta de cangrejillos parecidos a los que hay en Doñana, pues serán los flamencos en rosa. Y, y bueno, está muy adaptada para ir limpiando la arenilla del fondo y comiéndose lo que hay ahí. Luego tenemos los ríos. Hemos hablado del bosque galería antes, que es la zona típica del bosque a los lados del río, donde aparecen especies distintas adaptadas a la alta humedad, como el chopo, los alisos, el sauce, y cuando la zona es más seca, el carrizo. ¿Vale? Todos los que habéis visto alguna vez un río reconocéis que hay un bosque distinto a sus lados, y cuando el río o la zona es seca, aparecen carrizos, que es menos espectacular, pero claro, no tiene posibilidad de tener tanta agua. Hay muchos peces que son introducidos por la pesca y también algunas especies autóctonas, y luego tenemos vertebrados como nutria o rata de agua y algunas especies endémicas adaptadas a los ríos como el sapillo pintojo ibérico o el tritón ibérico, que son dos especies, dos endemismos de la península ibérica. Y luego los ecosistemas marinos, hablábamos antes de la Posidonia oceánica. Cuando vais a la playa y veis estas pelotitas, son restos de esta Posidonia. La Posidonia es una planta que volvió al mar, se adaptó para aguantar la salinidad y da ecosistemas especialmente ricos en fauna y muy interesante para el submarinismo y demás. Es un endemismo del Mediterráneo y está amenazado porque hay varias especies invasoras que se están acoplando en su hábitat y la está desplazando. Además, aunque el Mediterráneo la verdad es que está un poco hecho polvo y han desaparecido especies como la foca monje y la tortuga boa, que está vulnerable y ha recuperado en los últimos años, pero está desovando cada vez, o sea, desova en los atolones y en las pequeñas islas. Creo que fue hace 2 años cuando desovó por primera vez en la península ibérica desde hace un montón de tiempo. También tenemos la zona de paso de cetáceos, tanto por Cádiz como por las Canarias. Es común ir a avistar ballenas que pasan por aquí en su migración hacia el Polo Norte para alimentarse. Esta es la tortuga boba, que la pobre no sé por qué la llaman boba, pero bueno, seguimos. Ecosistemas terrestres, tenemos la zona mediterránea, que es lo que está ahí representado en amarillo, la zona atlántica y luego las Islas Canarias, que pertenecen al clima macaronésico, se llama, pero bueno, que alternan una zona tropical con otra zona más seca. En la zona atlántica tenemos el bosque caducifolio, que es el que hemos visto antes. Entonces, cuando el bosque no alcanza árboles, sino que se quedan arbustos, se habla de maquia, que son arbustos perennes de hoja constante a lo largo del año. Y en las zonas más de transición de la zona del bosque atlántico a zonas más frías aparecen especies marcescentes. Acordaos que son especies que no pierden la hoja. Se seca la hoja, pero se queda colgando para protegerla del frío. Además, en altura aparecen coníferas como pinos o abetos. La fauna, como hemos hablado, es variada y vamos a aprendernos los que están en peligro de extinción en España, que son el urogallo, que es este señor de aquí, que además canta de una manera muy graciosa para atraer a las hembras, y el oso pardo, que sí que sabéis seguro cuál es. Y luego en la zona mediterránea tenemos el bosque esclerófilo, como hemos visto anteriormente. Las especies dominantes es la encina y el quejigo, y también por la actividad humana, por su aprovechamiento, el olivo y el algarrobo. Y luego con la aridez va apareciendo estepa, con plantas aromáticas y herbáceas, y en las zonas de suelo básico, de caliza, aparece la garriga. Además, en altura dominan los pinares. En cuanto a las especies en peligro de extinción, tenemos el lince ibérico que conocéis, la águila imperial ibérica y este de aquí, que es el buitre negro, que tiene muchos problemas de anidamiento porque no hay árboles capaces de soportar su nido. Y luego en la zona canaria hay una alta cantidad de endemismo, como pasa con las islas, y tenemos zonas muy variadas. Tenemos zonas de laurisilva, por ejemplo, esto es Garajonay en la isla de La Gomera, pero tenemos también zonas donde llueve muy poco, que aparecen plantas xerófitas como el draco. ¿Vale? El draco tiene esta forma para guardar la humedad y darse sombra a sí mismo. Entonces son unas islas que, aparte de tener playas, tienen una riqueza
ecológica muy alta. Vale, ¿por qué es importante la biodiversidad? La biodiversidad no ha sido constante a lo largo de la Tierra, ha habido grandes extinciones, destaca la del Pérmico, pero la actividad humana está provocando una disminución de la biodiversidad. La biodiversidad nos interesa por 3 razones. Vamos a hablar de la ecológica, la económica y la científica. En cuanto a la ecológica, porque el flujo de materia y energía está controlado por los seres vivos. Entonces, la desaparición de una especie puede afectar a toda la red trófica del ecosistema. Pues he puesto esta foto porque cuando el conejo le generaron la mixomatosis para matarles y bajó mucho la población, al desaparecer el conejo, que es la pieza clave del lince, del águila y de varios de los depredadores del bosque mediterráneo, se redujo radicalmente y de hecho están en peligro de extinción los depredadores porque no tenían piezas. Entonces eliminar una sola especie puede causar una reacción en cadena y hacer que un ecosistema se tambalee. Además, con el tema del COVID está demostrado que la biodiversidad impide que las enfermedades lleguen tan rápido al ser humano. Si hay más especies en el ecosistema, la enfermedad va pasando de una especie a otra y trata más en llegar a la humanidad. En cuanto a la importancia económica, pues aquí he puesto varias formas de explotación. Toda la biotecnología se basa en el aprovechamiento de recursos biológicos para tener bienes y servicios y también contribuye a la reducción de la contaminación y el reciclaje de residuos. Y las zonas de alto valor ecológico suelen ser zonas también que atraen a los turistas, lo que genera riqueza. Y luego la importancia científica, pues porque permite la investigación sobre la evolución, también la salud, porque la mayor parte de las medicinas provienen de experimentos con plantas, valorar las repercusiones de la actividad humana y el diseño de medidas correctoras al daño que la actividad humana causa al medio. También obtenemos recursos, como hemos dicho antes, como la insulina o el queso, gracias a la naturaleza. ¿Qué amenazas tiene la biodiversidad? Pues rápidamente, el año pasado le dedicamos un tema a esto y ahora van a ser 5 minutillos, pero bueno, sobre la explotación, cuando extraemos un recurso por encima de la capacidad de regeneración del medio. Esto es la pesca de la sardina. La sardina están pensando en el Cantábrico dejar de cazarla un par de años, de capturarla. ¿Por qué? Porque si veis la cantidad que capturamos ha bajado a menos de la mitad en los últimos años, desde 2011 a 2017. ¿Y esto por qué es? Porque hemos capturado tanto que no le estamos dando tiempo a que se regenere. Entonces, ahí capturamos menos y el precio aumenta. Y esto puede llegar a causar la extinción de especies en algunos ecosistemas. En Chile el problema de la pesca es que se han pasado tanto pescando que ya no tienen ni siquiera la opción de recuperarlo. Pasó también, por ejemplo, con el bisonte en Estados Unidos o incluso con las palomas, las tórtolas también en Estados Unidos, que se pusieron a cazarlas y las extinguimos. En fin. Luego, la alteración y destrucción de hábitat. Cuando construimos una ciudad, un polígono industrial o cualquier urbanización, acaba con el ecosistema que había antes. Además, las vías de comunicación aíslan los distintos ecosistemas, los hacen más pequeñas y pueden llevar a la extinción de las especies. Muy típicos son los corredores para dejar pasar las especies animales de una parte a otra de un ecosistema partido o bien por una vía de tren o por una carretera. En cuanto a la contaminación, que puede ser gases líquidos o sólidos, alteran los ecosistemas. Tenemos el problema de la eutrofización. Este es el Mar Menor. Si os fijáis, se ve claramente el color que tiene el Mediterráneo y el conocido como Mar Menor, que como han estado vertiendo durante muchos años sin control restos de fitosanitarios, de abonos y de pesticidas, pues se han acumulado en el agua del Mar Menor. Este agua ha empezado a perder el oxígeno. Al perder el oxígeno, todas las especies animales que vivían aquí no pueden vivir y al ponerse tan turbia, veis la diferencia de color, tampoco le llega la luz bien a las algas y las plantas submarinas y no pueden generar nuevo oxígeno, así que está muriendo todo el ecosistema del Mar Menor. Aparte de ser un horror, porque todo esto está urbanizado con torres de varios pisos, de muchos, el mar se está muriendo. Una pena. Y luego tenemos la introducción de especies invasoras. He puesto la cotorra argentina, que es la que tenemos ahora el problema en Madrid. Hemos hecho la lectura de la flor que está invadiendo el Guadiana y hay muchísimas. Cada vez la globalización está trayendo esto. Traemos especies alóctonas de fuera del ecosistema y se adaptan muy bien al medio, pueden eliminar o desplazar a la especie autóctona y además generar problemas de otro tipo. Las cotorras ya no solo es el ruido y que desplacen al gorrión, sino que en los nidos se acumulan un montón de hongos y de posibles patógenos
que son peligrosos y además son nidos que viven varias familias de cotorras, pueden llegar a pesar muchos kilos y son un riesgo para los viandantes. O sea que ya no es solo un riesgo para otras especies, sino para nosotros como especie. Bueno, ¿y qué medidas tenemos para la conservación de la biodiversidad? Tenemos convenios internacionales en Naciones Unidas, que sabéis que es el organismo que intenta que todos los países del mundo dialoguen y se eviten guerras y demás. Estableció en los años 70 la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Aquí tenéis el mapa de reservas de la biosfera. En Madrid tenemos este puntito que es la Sierra del Rincón, que es una... Esto es la red Natura, ¿no? A ver. Estas son las reservas de la biosfera. Y esta es la Sierra del Rincón, que es una pasada, y luego también la cuenca alta del Manzanares es parte de las reservas de la biosfera. Luego hay un convenio para la diversidad biológica que surge en Río y que defiende que hay que hacer un desarrollo sostenible. Acordaros eso de tener, asegurarse el crecimiento o el desarrollo de la sociedad actual sin que las sociedades que vengan vean peligrado su posible desarrollo. Es decir, para hacer consumir lo que necesitemos, pero teniendo en cuenta que tienen que venir más generaciones después y que tengan recursos para sobrevivir. Y defienden eso como forma de aumentar la diversidad biológica. Y luego la Declaración del Milenio, ahora estamos con unos objetivos de desarrollo del milenio, desde 2000 a 2010, se impulsó la sostenibilidad. Y Naciones Unidas declara, estamos todavía en la década del decenio de la biodiversidad para recuperar parte de los recursos naturales del planeta. Respecto a la Unión Europea tenemos el principio de precaución, que es una imposición que viene desde Bruselas y que nos dice que antes de realizar ninguna acción que afecte a un ecosistema hay que analizar qué repercusiones va a tener y plantear medidas correctoras o preventivas para que el impacto sea lo menor posible. Está muy bien como principio, pero en cuanto a la aplicación es bastante complicado. Y luego aquí tenemos otra red de espacios naturales, que es la Red Natura 2000, que son espacios protegidos para la diversidad europea. Tenemos las zonas de especial protección para las aves y los lugares de interés comunitario, que son los dos colores que tenéis. Entonces toda la sierra, por ejemplo, todas las áreas montañosas están protegidas por la gran diversidad. Como ha habido poca actividad humana, muchas de las especies se mantienen por allí. Bien, en cuanto a España, tenemos una ley, que es la Ley de Patrimonio Natural y de la Diversidad, que establece figuras de protección. Tenemos parques nacionales, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos. No los vamos a ver en detalle. Cada uno tiene unas características, unos tienen más nivel de conservación, otros permiten más actividades humanas en función del grado de protección que tengan. Aquí tenemos todos los parques nacionales. En Madrid tenemos el de la Sierra de Guadarrama, un poco polémico. El año pasado algunos hicisteis trabajos y conocéis. Y en esta ley de patrimonio natural y biodiversidad se establecen unos principios que pasa lo mismo, que son difíciles de implementar. Ordenación sostenible de los usos del suelo. Eso significa que decidamos el uso del suelo en función de la realidad natural, no solo de interés humano. Evitar la reintroducción de especies alóctonas y reintroducir especies autóctonas. Es decir, llevar, por ejemplo, quebrantahuesos que había en Pirineos, llevarlos a Monfahue, porque antes vivían ahí, se extinguieron, pues los llevamos para ver si se vuelven a asentar en esa zona. Luego tenemos prevención de la deforestación, establecimiento de corredores ecológicos. Los corredores ecológicos lo que buscan es unir espacios protegidos para permitir a las especies animales desplazarse. Por ejemplo, los ríos, el Henares, ¿este es el Henares o es el Manzanares? Yo creo que es el Manzanares. El Manzanares o el Henares, que no sé ahora mismo cuál es un corredor ecológico. Este es el Manzanares, porque este es un parque natural que hay aquí. Bueno, total, que aprovechamos los ríos o diferentes figuras de protección para conectar especies, o sea, conectar espacios protegidos y así poder conectar especies. Luego tenemos respetar a los ciclos biológicos, por eso hay un periodo de caza o un periodo de pesca para dejar que las especies críen y cuando acabe el periodo de cría hacer la caza o la pesca, reducción de la contaminación y control de especies invasoras. Pues hasta aquí el vídeo. Lo veremos en clase como siempre. Un saludo.